Soy Víctor Coyote, soy dibujante, ilustrador, diseñador gráfico, hago cómic también y soy también músico. Yo en pandemia he hecho un libro que se llama Días de Alarma. En cómo surgió esta idea. Bueno, la pandemia es una cosa que nos ha afectado a todo el mundo y de repente de la noche a la mañana hay que confinarse. El primer día de la pandemia fue domingo. Entonces yo salí a comprar el pan, aquí al lado, y de repente pues ya se sabía que ese día entraba el confinamiento y entonces me fui a la panadería y en la panadería había una cola de gente, pues todo el mundo muy separado de una manera un tanto extraña. En el cómic he puesto que tenía más o menos la separación como de un duelo de pistoleros en el oeste. Nada, al entrar había unos carteles puestos a mano que los había rotulado la panadera, me imagino, y que ponía una persona dentro con mascarilla y todo eso. Entonces, bueno, en esa situación, el primer día es una situación que te encuentras que es un poco extraña. Entonces, esa situación extraña, yo pensé, bueno, aquí hay algún material, aquí hay algo que se puede dibujar o que se puede hacer alguna cosa gráfica con ello y va a dar lugar, creo, a historias. Y ahí un poco comenzó todo. Bueno, yo pasé una parte de la pandemia aquí, en mi barrio, y otra parte de la pandemia en casa de mi novia. Ya me cambié con un equipo, digamos, para trabajar en este proyecto. Bueno, este es mi barrio. Alguna de las historietas está aquí, ¿no? Alguna de las tiras. En pandemia había muy poca gente en la calle y había también gente mayor, y entonces en este barrio aprovechaba gente, pues yonkis o peña así, o más o menos delincuentes, aprovechaban pues para palear a gente mayor, ¿no? Y entonces en una de las viñetas me encontré aquí a uno que le habían dado el palo a un señor mayor y que pedía socorro y no sé qué, y bueno, era toda esta zona que la vemos aquí, que ahora está llena de coches, pero bueno, aquí en pandemia había un poco esa historia. Lo segundo que pensé después de ver que ahí había material que sería interesante, va a haber mucha gente que piense que va a hacer algo con esta situación, ¿no? Entonces, el tema de hacer algo durante la pandemia, original, no va a ser. O sea que también me planteé que había que hacer un tratamiento, digamos, original para contrarrestar esa idea que iban a tener mucha gente y que, bueno, que iba a ser una cosa, pues, casi iba a ser un género, ¿no? Quiero decir, hacer un western o una cosa policíaca en cómic, pues es una cosa, digamos, de estilo estandarizada y entonces hay que diferenciarse un poco del género, ¿no? Hay que tener un poco una voz propia o hacer algo personal. Entonces, eso también lo pensé. Y lo tercero que pensé fue en el diseño de producción, en el sentido en que yo quería que fuera una cosa que iba a ponerla en Instagram. O sea, yo en principio no pensé en hacer un libro ni nada, porque tampoco se sabía muy bien cuánto cuánto iba a durar el estado de alarma, cuánto iba a ser el confinamiento y estas cosas. Entonces, pues lo primero que pensé fue publicarlo en Instagram para tener una inmediatez y una cosa directa, y además así iba probando, y si esto duraba una semana, pues duraba una semana, y si no me acababa de convencer, pues siempre podía retirarme del proyecto. Entonces, para hacerlo en Instagram también, lo que desde el punto de vista del diseño de producción, pues tenía que hacer viñetas cuadradas, formato completamente cuadrado, y Instagram permite hacer una especie de traveling de foto a foto, ¿no? Digamos, de viñeta a viñeta. Y entonces con eso se podía jugar, y eso desde el punto de vista narrativo también era interesante. O sea, si tú pasas las viñetas en Instagram y las viñetas son una misma imagen, pues haces una especie de traveling en el móvil, ¿no? Eso era interesante. Y entonces también enseguida, todo esto, la verdad es que yo no soy mucho de estructurar las cosas muy bien,
pero en ese momento pensé que había que hacerlo y entonces todo eso estaba bien diseñado y bien estructurado. Y la primera historieta era de 6 viñetas, 6 cuadrados de Instagram. Pensé que a lo mejor eso iba a ser mucho para hacerlo diario, porque evidentemente hacía que hacerlo diario y ponerlo, colgarlo diariamente en Instagram. Y dije, bueno, tengo que hacer una fórmula de 6 y otra fórmula de 3 para que la entrega diaria no fuera muy agobiante, un trabajo muy agobiante. Después de pensar todo esto, ya me dio tiempo a comprar pan y ya volví a casa. Después vamos a ver ahí un poco más adelante que también había homeless, y los homeless, por ejemplo, en pandemia, los homeless había veces que hacían broncas y que, bueno, estaban un poco en la calle, a ellos les importaba poco el problema del coronavirus y entonces se embroncaban a veces y esas cosas, y bueno, era como que la calle era suya, ¿no? Cosa que era verdad. Entonces, bueno, por aquí hay una zona que también salen otras viñetas. Habla de una de las veces que fui a echar la basura y entonces, pues bueno, en aquel momento salir a tirar la basura a los cubos era una cosa también rara, ¿no? Porque no había nadie y tal. Y bueno, esa es toda esta zona de aquí, ¿no? Se llama Caño Roto, que es donde vivo yo. Bueno, al llegar a casa me di cuenta de que iba a necesitar una libreta esta y lápices. También me di cuenta de que estaba estructurando demasiado todo, pero bueno, eso era lo conveniente. Pensé que había que hacerlo a lápiz porque yo siempre dibujo, no dibujo directamente en ordenador, sino que siempre dibujo y después escaneo. Y puedo dibujar a lápiz, a tinta o cualquier otra técnica. Pero el lápiz me venía bien porque teniendo que hacer una entrega diaria, me parecía que había que dibujar directamente sobre el mismo papel, borrar y corregir a lápiz, ¿no? Entonces eso me permitía, si no, para hacer tinta tienes que hacer un boceto primero y después pasar a tinta. Eso era un poco más lío. Entonces lo quería hacer todo junto, ¿no? Bueno, días después yo hablé con una amiga mía por teléfono y bueno, hablando así de que estaba haciendo este proyecto, de que había visto alguna tira que ya había salido, le dije, yo no sé cuánto va a durar esto y tal y cual, y ella me dijo, bueno, a ver si se te van a acabar los lápices, porque esto le parecía a ella que iba para largo. Bueno, después de todas estas consideraciones preliminares, digamos, de diseño de producción, pues había que pasar directamente a dibujar. Yo iba a ser el protagonista y entonces me tenía que dibujar a mí. El protagonista iba a ser yo porque verdaderamente tampoco se podía ver a mucha más gente. Me gusta mucho esto de usar reglas para eso, para que todo quede más como medio geométrico. No queda todo geométrico, pero bueno, es una especie de dibujo vectorial hecho a mano. Mi intención era que todo quedase ahí en una libreta, entonces yo no iba a pasar a tinta ni a hacer nada de esto. Entonces yo iba borrando y todo eso iba a quedar para el resultado final, vamos, o sea, no iba a hacer un boceto y luego pasar a tinta, todo iba a ser trabajado en el mismo papel, un poco por cosa operativa y porque, no sé, porque me había gustado y me lo había planteado así. Ya he dicho que el protagonista iba a ser yo, o sea, yo porque era una cosa de diario de la pandemia. Entonces, en la primera tira me dibujé sin mascarilla, pero después ya enseguida vi que había que incorporar la mascarilla y la mascarilla, yo salgo de personaje con la mascarilla todo el rato. O sea, la mascarilla todo el rato, incluso en alguna viñeta por ahí que salgo durmiendo, pues duermo sin gafas y con mascarilla. Lo cual, la mascarilla nos da un cierto aspecto de Homer Simpson y hice una tira que iba un poco sobre el asunto. Bueno, también yo empezaba a dibujar, todos los días dibujaba, todos los días iba haciendo los dibujos, me había estructurado todo y de repente paraba pues porque de repente tenía que tocar la guitarra o tenía que ensayar o tenía que practicar un poco porque uno de mis problemas también es que a veces cuando estoy dibujando pasan días y no toco la guitarra y eso es bastante mal.
apaño solo, ya me apaño solo y me sobra ayuda pa' cavar mi tumba. Vivo de milagro, vivo de milagro. Voy tachando fechas de mi calendario. Bueno, esto es una canción que salía en mi último disco y la verdad es que en el confinamiento tenía su sentido, porque era voy tachando fechas en mi calendario, vivo de milagro, pues bueno, iba bastante bien para los días de alarma. Toda esta zona es mi barrio, es una zona así de casas bajas y bueno, salen algunas cosas del cómic. En concreto también sale, hay una historieta que habla de una vez que fui a encender el coche y a darme una vuelta, porque el coche se queda sin batería, de repente te das cuenta de que el confinamiento está durando demasiado y el coche se va a quedar sin batería. Yo tengo un coche que es este, que no es un coche muy nuevo, y entonces hacía falta darle una vuelta. Y entonces, bueno, hay una viñeta que es un poco de eso. Sí se podía ir al supermercado, entonces, bueno, uno aprovecha a dar una vuelta para que la batería no se muera. Bueno, una vez que se ha acabado el trabajo a lápiz, lo pasamos al ordenador, escaneamos, y a mí normalmente me gusta en las cosas estas que hago a lápiz ensuciarlas un poco más después del escanear. Con Photoshop, pues quitándole así brillo, empiezan a aparecer muchas suciedades y muchas cosas que a mí me venían bien, y después para tener un material de base, un material blanco y negro más guarro, más sucio. Con respecto al color, el color también ya desde el principio me planteé hacer una paleta de colores, digamos, limitada. Además, fijándome en cosas de cómic antiguos en los cuales había unas tramas muy potentes de tramas de colores, ¿no? Entonces he usado una paleta como de colores que, bueno, amarillo, rojo, azul, colores bastante básicos, con algunos grises así de transición, pero todo bastante en colores bastante básicos, ¿no? Entonces a partir de ahí es un poco lo que me planteé de color y lo que fui haciendo un poco también por mecánica y por darle un poco unidad a todo. El resultado final sería, aquí lo tengo separado por capas, y sería una capa de dibujo que sería esta, después habría una capa de color con los colores primarios, una capa de fondo del fondo y el color, y después le daba a todo pues la trama esta, que es una trama un poco amarillenta, pues lo que decía antes de cómic antiguo. Bueno, aquí estamos al lado de mi casa, en unos campos de fútbol que hay, que bueno, ahora mismo hay gente y hay partidos, y bueno, todo esto pues durante la pandemia pues no había nadie y era un poco, pasaba uno por aquí, la verdad, y bueno, estaba todo completamente desierto, y un campo de deporte desierto a unas horas como estas no mola mucho. Vivo de milagro, voy tachando fechas